Perfecto. Ok, tenemos más personas que quieren entrar. Bienvenidos. Volvamos a nuestra pantalla. Ok. Perfecto. Bien. Ok, sigamos. Entonces, disculpen la interrupción, lo que pasa es que había gente que quería entrar y tenía que tocar, no me quedaba otra. Muy bien. Como ven, les decía de la parte emocional. La parte emocional es muy importante. Voy a dar dos ejemplos sin entrar tanto, porque la idea es hablar un poquito hoy de los dolores lumbares de origen visceral, pero pongamos a pensar con toda esta problemática que estamos teniendo del COVID, con la tristeza que estamos teniendo por la situación económica que está pasando, por las personas que se están muriendo, por las personas que están sufriendo. ¿Qué es lo que sucede? Nos ponemos tristes. ¿Qué es lo que sucede? Que nos deprimimos, porque nos estamos moviendo menos, porque estamos saliendo menos a la calle, el sol lo estamos tomando menos. ¿Qué es lo que sucede? Si yo les digo que me pongo triste, ¿qué me van a decir ustedes? Seguramente Matías se encoge los hombros. Claramente, si yo mantengo una postura por una tristeza, una depresión, un luto por meses, con una posición de cerrar mis hombros, claramente va a cambiar mi postura, claramente va a cambiar los ejes de esto y va a tener un efecto. Entonces nosotros vamos a poder hacer un trabajo para poder volver a abrir, pero, y puede que tenga una influencia sobre la parte emocional, porque es una vía bidireccional, pero a veces no lo se logra. Entonces ahí hay que tener la cualidad de poder trabajar la emoción. Y cuando trabajamos la emoción, vemos que los resultados son inmediatos, sobre todo cuando el problema emocional es primario. Cuando el problema es primario emocional, nosotros usamos este tipo de técnicas y tenemos una respuesta inmediata. Si en cambio el problema es secundario emocional, se trabaja la parte primaria, que podría ser estructural, podría ser una articulación, o podría ser un órgano, o podría ser una arteria, o el cráneo, o un nervio, y luego se trabaja la emoción en relación a eso. O sea que el trabajo emocional, como ven, es muy importante. Luego ven que están todas estrechas al costado, si son todos, los primeros dos son LTS, Listen Technique, son técnicas de escucha. Luego BMD es Visual Manipulation Dissection, y luego son todas estas clases avanzadas. Otra parte importante es la parte neural, que es esta aquí, Neural Manipulation 1, vemos todo lo que es el cráneo, estos son cursos de 3 días, no de 4, de 3 días. Dentro de poco, ahora en el segundo semestre, vamos a empezar con Neural 1 en Ciudad de México, un curso muy interesante para quien ya trabaja el cráneo, extremadamente interesante. Para quien no conoce nada del cráneo, interesantísimo. ¿Todo esto por qué? Porque también por una cuestión de conexión anatómica vemos estas conexiones que hay entre el cráneo, la dura madre intracránica, la dura madre espinal, con los nervios periféricos y cómo afecta muchas veces esto. O sea, muchas veces tenemos, y esto seguramente todos ustedes lo han experimentado, pacientes que han tenido traumas de caída y por tener un problema en el coxis manifiestan grandes cefaleas. Si ustedes van a ver la anatomía de esta problemática del coxis y por qué crea esos dolores de cefaleas o de micrañas, van a ver rápidamente que es la dura madre que conecta estos dos. Entonces, el filum terminalis, recuerden, la dura madre termina a nivel de S2 en el sacro, pero el filum terminalis se continúa hasta el coxis. Entonces, cuando el filum terminalis, que es un nervio muy particular, minimizado, muy sensitivo, cuando tiene este tipo de problemas en el coxis, manifiesta esto sobre la dura madre y esto manifiesta sobre el cráneo. Esto también puede hacer cambiar la postura, puede hacer cambiar la conexión cráneo-mandibular y crear también otro tipo de patologías. Entonces, esto es importante, poder abarcar el sistema en 360. Luego, en Neural 2 vemos todos los nervios del miembro superior, Neural 3 todos los nervios del miembro inferior, Neural 4 son todos los nervios cránicos, y Neural 5 son toda una serie de nervios particulares, como pueden ser el filum terminalis, como puede ser el ostálmico, como puede ser el dorsal largo, son toda una serie de nervios que generalmente
el nervio vago también se trabaja ahí, toda una serie de nervios muy interesantes para tener presentes, porque hay personas que realmente tienen problemáticas y necesitamos más instrumentos, más herramientas como para poder trabajar y ser eficaces con ellos. Luego tenemos aquí abajo lo que es MAWE, MASC y MALE. MAWE es Manual Approach Upper Extremity, MASC es Manual Approach Spine y MALE Manual Approach Lower Extremity. Estos tres son 3 cursos de 3 días avanzados del nuevo abordaje articular. Porque esto es otra cosa que quiero decir, justo que se diga, de que darle a Jean-Pierre el mérito que se merece. ¿Por qué? Mucha gente, ustedes saben que la osteopatía llega a Inglaterra. La primera escuela se llama la British School Osteopathy, la segunda es la escuela de Mixton de osteopatía. Jean-Pierre Barral se graduó en Mixton, que en ese momento tenía un auge en relación a la British, y Jean-Pierre Barral en esa universidad, que era muy importante, enseñó articular. O sea que todo lo que ustedes ven en relación al trust, en relación a lo que hacen los quiroprácticos, nosotros los osteópatas ya lo sabemos hacer. Y por ende, también Jean-Pierre Barral que lo enseñaba ya en esa escuela. Lo que vio Jean-Pierre es que eso tenía muchos límites y que se dio cuenta después, por distintas experiencias, que el sistema visceral les daba un montón de información que el sistema musculoesquelético no le daba, y sobre todo con ese tipo de evaluación que tenía en ese momento. ¿Esto por qué? Porque Jean-Pierre Barral se lo conoce por manipulaciones viscerales, pero tienen que saber que él también ha desarrollado el sistema vascular. Pregúntenle a los osteópatas cuántos saben trabajar las arterias, y actualmente no existen personas que sepan enseñar, muchas personas que sepan enseñar cómo trabajar una arteria, directamente sobre la arteria. Vamos a dar una charla sobre arterias la semana que viene para la Escuela de Osteopatía de TVA IOS, porque Andrew Taylor Still, el creador de la osteopatía, hablaba como la arteria como la ley suprema de la arteria, como la cosa más vital, y sin embargo se hace osteopatía y no se sabe trabajar las arterias, y a veces no saben trabajar los nervios. Entonces, pensar que la osteopatía es solamente músculo esquelético es equivocar. Entonces la osteopatía es mucho más que eso, y nosotros, como terapeutas manuales, la osteopatía entra dentro de las terapias manuales, damos y ofrecemos este tipo de cursos sobre neural, sobre visceral, sobre somatoemocional, sobre articular, y después aquí tenemos toda una serie de cursos muy interesantes por ejemplo, de discos, los discos intervertebrales, de las encrucijadas faciales, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, cuando pasamos a esta imagen, nos damos cuenta que dice, bueno, Matías, sí, me contaste todo sobre el instituto, ya me estoy enterando, me estoy haciendo amigo de Jean-Pierre Barral, qué bueno. Pero cuéntame un poco, ¿qué es lo que podemos hacer con manipulaciones viscerales? ¿A qué personas podemos ayudar? Porque las manipulaciones viscerales, mucho no se habla. Las disfunciones o las patologías viscerales tienen que ver mucho con el ambiente médico. Nosotros tenemos un poco menos, sí, tenemos la fisioterapia respiratoria, sí, tenemos un poco la fisioterapia pélvica, pero cuéntanos un poco de las manipulaciones viscerales. Para empezar, le puse en la parte del medio solo algunas de las indicaciones para cuáles les puede llegar a servir las manipulaciones viscerales. Aquí va desde hinchazón, constipación o diarreas, a náuseas o reflujos. Ustedes saben que en México tiene una gran incidencia. Estuve analizando los datos de México, de las patologías más comunes en México. Era del 2018, por eso no se los puse, no estaba actualizado, no se los puse, pero si ustedes van a buscar las primeras 10 patologías, se van a quedar, patologías o enfermedades, se van a quedar sorprendidos que van a encontrar de las 10, 8 problemas cardiovasculares, visceral. Problemas respiratorios, tipo pulmonitis o infecciones respiratorias, visceral. Problemas del sistema digestivo, visceral. ¿Ok? Si ustedes siguen, sí, puedo seguir así. Si ustedes van a ver los datos, van a ver que en verdad, si ustedes están buscando pacientes, manipulaciones viscerales, abre un abanico así, porque la gente está teniendo todo ese tipo de problemas.
los medicamentos muchas veces resuelven y otras no, y la gente muchas veces están cansando de tomar medicamentos o de hacerse vacunas o demás, y necesitan otro tipo de ayuda que no dañe el sistema inmunitario, que no dañe el terreno de la persona, y que bien sí lo potencie, y manipulación visceral es eso. Entonces, disturbio de digestión, disturbio de la fonación, claramente. Claramente, si tengo rojo, ¿qué es lo que sucede? Ustedes saben, ¿no? ¿Cómo se diagnostica a veces un reflujo? Por una tos continua, porque los ácidos que suben a través del esófago, que el esófago no tiene la mucosa para soportar el ácido clorhídrico, empieza a dañar las mucosas del esófago, empieza a irritar el nervio vago, que también va a inervar en los bronquios, y después esto se manifiesta como tos. O sea, observen la conexión que hay. Por comer mal, empiezo a tener tos. Parecía no ser una locura, y sin embargo, el nervio vago, el plexo bronquial, que está muy cercano al plexo pulmonar y al plexo cardíaco, explican fácilmente esta conexión. Y esto claramente va a tener una repercusión sobre cómo se comporta el cuello y cómo se comporta si voy muy en hiperdorlosis, ¿ok? Perdón, dije lordosis, sifosis. Entonces esto lo se tiene que hacer reflexionar. Pero no que se quede ahí, porque también dice hernia de hiato. La hernia de hiato entra entre los problemas digestivos importantes en México. Ortosis o prolaxos, que son problemáticas complicadas, dolores pélvicos agudos y crónicos, que muchas veces son un tabú, que no se dicen. Muchas veces la gente no viene y te dice, mira, me urino, o tengo una incontinencia, o tengo problema de erección, o tengo vaginismo, o etcétera, etcétera. No te dicen este tipo de cosas porque se lo dicen solamente al médico, no hablan con uno. Y está bien, pero ¿qué pasa si yo les digo a ustedes que todo esto nosotros lo podríamos descubrir con la mano, haciendo una evaluación de las fases? Es muy interesante. Yo creo que deberían pensarlo. Los dolores menstruales, ustedes saben que el sistema está hecho para no tener dolor. Las mujeres que están escuchando esto, si se recuerdan cuando se juntaron la última vez con sus amigas y hablaban del dolor menstrual, seguramente si eran un grupo de 10, 7 u 8 le decían que tenían dolores menstruales, y las 1 o 2 que no tenían dolores menstruales las miraban raro, como diciendo, estas son extraterrestres, ¿cómo no van a tener dolor menstrual? Sin embargo, ellas eran las que estaban bien, las 7, 8 son las que estaban mal. ¿Okay? Y esto es muy interesante, porque quiere decir que un cierto tipo de disfunción, como es esta de los dolores menstruales, se está estableciendo como normal dentro de nuestra sociedad. Y esto es un gran problema. Es un gran problema porque nos aleja de nuestra potencialidad, nos aleja de nuestra naturaleza. Bien, dolores menstruales, endometriosis, que es una patología bastante complicada, bastante larga a veces, fibromas y quistes, dismorrea, incontinencia urinaria, problemas prostáticos para los hombres, y también tenemos los efectos secundarios de las menopausias por todos los cambios hormonales que hay, ¿no? en esta fase, el asma, las alergias, tos persistente, bronquitis recurrentes. Todo esto nosotros podemos enfrentarlo con manipulaciones viscerales. Claramente acá estamos hablando de distintos sistemas, yo he puesto algunos de cada uno como para hacer una introducción, para que vean que no solamente trabajamos las vísceras del cuello, sino que trabajamos las del tórax, trabajamos la del abdomen, la del sistema urogenital. Ahora también vamos a empezar a trabajar sobre el cerebro. Jean-Pierre está ya enseñando el cerebro, nosotros ya estamos trabajando el cerebro ya desde enero. Y dio el primer curso en Múnich, y nosotros estábamos ya ahí como profesores, estábamos ahí aprendiendo del jefe. Y bueno, y ya tenemos unos resultados que nos sorprenden, son realmente muy, muy interesantes. Ahora, si ustedes observan esto, vemos que al lado del cuadro central tenemos problemas vasculares, problemas neurales, problemas articulares o musculoesquelétricos y problemas somatoviscerales. Todos estos están interconectados. Todos estos están interconectados. ¿Por qué? Y es importante lo que vamos a analizar ahora en relación al dolor lumbar de origen visceral. Es importante entender esto porque muchas veces nuestra evaluación del sistema musculoesquelétrico es correcto, o sea que nadie va a decir nada, pero es incompleto.
Porque cuando yo evalúo una articularidad, la rodilla, una sacroiliaca, una cadera, un hombro, no puedo evaluar solamente el sistema musculoesquelético, porque no está solamente compuesto del sistema musculoesquelético esa articulación. Nos olvidamos generalmente de eso, nos olvidamos del líquido sinovial, que tiene su viscosidad y que tiene una buena viscosidad, pero para tener una buena viscosidad tiene que tener una buena vascularización, no solamente arteriosa para estar bien alimentado. Recuérdense que todas las sinoviales al interno, los cartílagos van nutridos por el líquido sinovial. Entonces, si no tenemos un buen aporte arterioso a la cápsula alrededor, no tenemos un buen aporte venoso, o sea, derretido de toxinas y de linfa, está claro que esa cápsula va a trabajar mal. O si tengo un problema emocional, esa cápsula va a empezar a trabajar mal. Entonces esto nos tiene que hacer reflexionar, y esto que vemos acá es un cuadro general, corto, bien reducido, visto que no los quiero aburrir, pero para que se den cuenta cómo ustedes van a tener grandes efectos sobre todas estas patologías y disfunciones, pero también sobre los otros sistemas. Porque muchas veces van a tener ciáticas por un problema del colon, no por un problema de la ciática. Entonces esto los tiene que hacer reflexionar, abrir la cabeza y entender que nuestro cuerpo realmente está interconectado y que necesita a veces también trabajar, el terapeuta tiene que tener las herramientas tales como para trabajar también los otros sistemas. Entonces, dolor lumbar de origen visceral. Vamos a empezar rápido, voy a pasar rápido esta parte, para después llegar a una reflexión y hablar un poco de anatomía y explicar el por qué y cómo nosotros podríamos resolver esto. Bien. Aquí tenemos con la fuente de intramed.net, es una fuente que saqué hace un tiempo, pero más o menos lo que se encuentra en todos lados. Si nosotros empezamos a analizar el dolor de espalda, nos van a empezar a hablar de problemáticas que pueden derivar de desarrollo o congénitos, y tienen absolutamente razón. Una espina bífida oculta, una compresión medular, espinal, absolutamente razón. Traumatismo de poca intensidad, a veces el microtraumatismo, alguna luxación, algún latigazo, la importancia del latigazo es fundamental. Fracturas, traumas, caídas, accidentes, también tenemos osteoporosis, todas estas cosas claramente pueden generar dolor de espalda, no hay ningún tipo de problema en entender eso, hacer las hernias de disco, después algunos cuadros degenerativos, un complejo disco osteofítico, una rotura de un disco, una estenosis, enfermedades uncovertebrales que son bastante complicadas, ¿no?, para ganar el rango de movilidad, y a veces no podemos hacer otra que hacer un trabajo sintomático sin mejorar esa movilidad, porque si el uncus ya está informado, no existe manipulación que lo saque el uncus. Pero sí podemos hacer trabajar mejor las vértebras que están por debajo o que están por arriba, dependiendo del nivel, del sector, y hacer que la funcionalidad no se pierda. Entonces, sin inventar cosas, sin decir tonterías, podemos tener igualmente sobre un uncus un buen efecto. Problemas de artritis o neoplasías, problemas metabólicos como pueden ser osteoporosis, infecciones de distinto tipo. Y luego, cuando llegamos a la última, otras, podemos ver que dice dolor irradiado de afección de vísceras, posturales, psiquiátricas y, bueno, disección de la arteria vertebral, que, bueno, ya eso es bastante fatal. Pero bueno, pasamos a este cuadro que es un poco más, va a dar un poco más el cuadro de lo que entendemos nosotros como terapia manual y que entendemos como el Barrani Institute. Cuando analizamos la visión global del dolor de espalda, vemos que los médicos generalmente tienen este tipo de visión. Mecánicos, 80-90%. Perfecto. Lesión de los ligamentos o distensión musculares, contracturas musculares, enfermedad degenerativa del disco, que es muy recurrente, fractura, espondilisis y deformidades congénitas. Hasta ahí estamos de acuerdo.
Luego tenemos las neurogénicas, hernias de disco, estenosis, herpes zóster. El herpes zóster también puede crear bastantes problemáticas de el lumbar. Y la enfermedad de Paget, como también la fibromialgia. Son cosas que pueden crear dolores. Cuando pasamos a las no mecánicas, empezamos a pasar a problemáticas un poco más serias, como pueden ser la neoplasia primaria o metastásica. Estamos hablando de tumores, ahí nosotros no tenemos mucho para hacer, salvo que estemos en un hospital y que estemos haciendo un poco de fisioterapia intrahospitalaria, con este tipo de problemáticas, pero generalmente ahí se está hablando más de intervención quirúrgica o de quimio o radio, dependiendo de la zona, el segmento, etcétera, etcétera. Infecciones, artritis, inflamatorias y demás. Y solamente, observen esto, el dolor de víscera referido es el 1 al 2%. Y aquí podemos ver pancreatitis, diverticulitis, litiasis, aneurisma, etcétera, etcétera. Para nosotros, exactamente esto que dice el cuerpo médico es prácticamente lo inverso. Escucharon bien, no estoy loco, ni tampoco es demasiado de noche como para, como para decir que estoy diciendo una tontería. No, es prácticamente lo opuesto. Y ahora van a entender el porqué de este porcentaje, que tiene una lógica, pero es muy incompleto, y porque nosotros en el mundo del Barran Institute lo vemos completamente distinto esto, y lo van a entender con el próximo slide. Muy bien. Entonces, ¿cuándo nosotros tenemos que hacer un diagnóstico? ¿Cuándo tenemos que hacer un diagnóstico y creemos que la problemática lumbar deriva de un segmento? Vemos qué tipo de sintomatología tiene, si tiene dolor a la mañana, si continúa, si después a la mañana lo tiene y después se va, si es un dolor solamente de noche, si es un dolor que va aumentando o que si es un dolor que va decreciendo, en la escala del dolor, si es un dolor 4 o es un dolor 8. El paciente nos va diciendo eso, nosotros empezamos a tomar nota en anamnesis, empezamos a tener un poco de clínica, empezamos a ver cómo se mueve, cuando le pedimos que se saque la remera para ver mejor cómo está estructura esta columna, vemos que se pone de costado, se gira, ¿no? Es lento, entonces ya, ¿no? Nos damos, todo eso es correcto, y yo también lo utilizo. Luego después hago mi evaluación, y qué tipo de evaluación puedo tener. Puedo tener un viscerotoma, hacer un diagnóstico con un viscerotoma, hacer un diagnóstico también por un angiotoma, un esclerotoma, un dermatoma o un miotoma. Teniendo todo este tipo de mapa, yo puedo decir y determinar, por ejemplo, junto con su anamnesis, que su problemática deriva de un órgano. Ok. Cuando los médicos hacen esto, llegan a este porcentaje, al 1-2%. ¿Por qué? Y eso se lo tienen que preguntar. Y lo que les voy a hacer ahora es reflexionar. ¿Por qué llegan a eso? Porque claramente, si me descubren que tengo una pancreatitis, porque yo todo torcido, con dolor de espalda, pero todo torcido, y tengo un cálculo biliar que se ha frenado en el esfínter de Oddi, y me está creando pancreatitis, una autodigestión del jugo pancreático sobre las células del páncreas, está claro que el dolor que yo tenía en la espalda, que venía manifestando en los días anteriores a la pancreatitis, derivaba de la problemática que se estaba creando en el páncreas. Entonces está claro que eso es un número muy reducido, muy reducido. Entonces los médicos ahí tienen razón. Ahora el problema es el siguiente. Generalmente, ustedes saben como oficios, y esto probablemente todos ustedes ya lo saben y se lo están cuestionando fuertemente, espero que fuertemente, es que generalmente entre que la persona está bien y la persona está mal, hay un medio, hay un espacio, no es uno al lado del otro, estoy bien y estoy mal, no. Hay un espacio entre medio en el otro donde el cuerpo todo el tiempo está trabajando en compensaciones o adaptaciones, se está reequilibrando en continuo. Se dice que el ser humano vive en continuo equilibrio dinámico, no estático. Un equilibrio estático es la muerte,
Cuando ustedes hablan con un físico y le dicen, ¿cuál es el equilibrio estático? Le dicen, la muerte. Porque no se mueve más nada, está todo en cero. Grado cero es el equilibrio. Muy bien. Nosotros no. Nosotros todo el tiempo vamos fluctuando. Ahora, ¿qué quería decir con esto? En este espacio hay un montón de situaciones que se van creando, un montón de disfunciones que se van creando. Nosotros, nuestro trabajo como terapeuta manual es tomar al paciente cuando está en ese campo. Cuando el paciente está bien, lo tenemos que mandar a que se divierta, que se vaya y se divierta, que tome un tequila, que se vaya a correr con el perro, que baile, que haga todo lo que tenga que hacer, que se divierta, que sea feliz. Cuando la persona tiene una patología, tiene una pancreatitis, eso es parte del médico, no es parte ni del osteópata ni del fisioterapeuta, se encarga el médico. Tengo un cálculo biliar en la vesícula biliar de 4 centímetros, 5 centímetros, se encarga el médico, se encarga el cirujano de arreglar ese problema. No me voy a encargar yo, no con manipulación visceral, voy a sacar un cálculo de 4 o 5 centímetros de la vesícula. ¿Me explico? Entonces, todo ese espacio, cuanto más ustedes empiecen a reflexionar, se van a dar cuenta que el campo de trabajo es mucho más amplio. Y por eso estoy acá a la 1 de la mañana hablando con ustedes para hacerles entender que ese campo es muy grande. México es un gran país, tiene mucha gente, y mucha gente que desgraciadamente está sufriendo, y nosotros con nuestras manos podemos hacer mucho. Entonces, manipulaciones viscerales es poco conocido y puede dar mucho beneficio. Entonces, todos estos mapas nosotros los consideramos como correctos, pero no los usamos, no nos interesan. Nos dan una información ya tardía. Si viene la persona con dolor de panza y se hace no una láparo, pero se hace una gastroscopía y le descubren que tiene una úlcera, eso ya es médico, ya es tarde. Pero si ustedes hablan con esa persona, probablemente por semanas o meses, venía ya con disfunción, venía digiriendo mal, venía teniendo problemas, venía que no podía dormir de noche, venía que estaba irritado, venía que comía, que no comía. Todo eso son todas disfunciones que se van sumando, que hace que el nivel de vida de la persona baje, y que ustedes como fisioterapeutas puedan hacer y hacerlos estar mejor, que es lo que hacen seguramente a diario, pero sumando manipulaciones viscerales van a hacer un salto muy grande a eso. Y ahora van a entender el porqué. Ahora, ¿cuál es el porqué de todo esto? ¿Por qué esto está así? Es el siguiente. El sistema visceral, los órganos más importantes del cuerpo, no tienen inervación sensitiva. ¿Sabían eso? ¿Cuántos de ustedes sabían? Hay que me lo pone en el chat. ¿Cuántos de ustedes sabían que los órganos más importantes no tenían inervación sensitiva? No estoy hablando de las vías reflejas. Porque si ustedes me dicen, Matías, si yo tengo una persona que está teniendo un ataque del corazón, está claro que le va a doler el pecho, le va a doler el hombro, el codo y la mano. Perfecto, pero no el corazón. Eso es un dolor reflejo, pero el corazón no siente. Si tiene usted la posibilidad de trabajar con un cirujano, pregúntenle si pone anestesia al corazón. Pregúntenle cuando abren el cerebro, si le ponen anestesia al cerebro. Interesante. Pero les voy a dar un ejemplo más claro, y seguramente esto lo va a hacer entender mejor. ¿Cuántos de ustedes, desgraciadamente, como yo, que me ha pasado también a mí, han tenido un familiar o alguien querido cerca que ha tenido un tumor? Y no un tumor pequeño, sino un tumor grande. La pregunta que uno se hace siempre, como terapeuta, es ¿por qué no lo descubrimos antes? ¿Cómo no nos dimos cuenta antes? ¿Por qué el cuerpo no avisó antes? No, el cuerpo lo estaba avisando, solo que nosotros no lo estábamos decodificando. Claramente, si yo tengo un tumor ahora en mi cabeza, de una pelotita de ping-pong en mi cerebro, si no viene comprimido, la hipófisis, si no viene comprimido un vaso importante, se acomoda y yo no tengo hasta incluso ni sintomatologías. Hay personas que tienen tumores grandes en el cerebro y no tienen ningún tipo de sintomatologías. Sin embargo, vamos a decir que están bien porque no tienen sintomatologías. No. La persona, cuando explote ese problema, es un desastre. Y eso usted lo sabe. Esto vale lo mismo para todos los órganos intraperitoneales, vale lo mismo para lo que es intrapleural. Todos los órganos no tienen esa inervación sensitiva y muchos de esos ya tienen, como el corazón, una decodificación vía refleja, que queda clara. Entonces nosotros podemos entender que a través
de este dolor en el hombro, en el codo, la mano y un poco en el pecho, estoy teniendo un ataque cardíaco. Perfecto. Otro que ya conocen seguramente ustedes es el del dolor hepático. El dolor hepático no existe. ¿Ok? Generalmente manda la vía refleja a través del cuello y del hombro. Pero la pregunta es, ¿cuántos médicos nos mandan a nosotros problemas de hombro derivados del hígado? Ellos no lo saben. ¿Por qué no lo pueden diagnosticar? No lo pueden diagnosticar porque si no hacen un diagnóstico funcional como hacemos nosotros, con una ecografía, por ahí el hígado no está teniendo ningún problema en ese momento funcional. No lo ven. La ecografía muchas cosas no ve, y la resonancia magnética muchas cosas no ve. ¿Cómo está funcionando ese órgano? No lo ven. Y sobre todo, muchas veces el sistema musculoesquelético deja de hacer su función en modo correcto para ayudar al órgano. Es una cuestión de prioridad. Si ustedes se caen, no van con la cara, ponen las manos. Si ustedes van a golpear el abdomen, ponen los brazos. Se cubren todo el tiempo las zonas que son más importantes. Eso es del cerebro reptiliano. Eso viene de antepasados y que viene transmitido y se comporta así el cuerpo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Jean-Pierre esto lo entendió en los inicios de los años 70 y se dio cuenta que los diagnósticos que él hacía sobre la columna, que él hacía sobre el sistema musculoesquelético era incompleto, porque cuando se dio cuenta que el sistema visceral no tenía inervación sensitiva, claramente se estaba perdiendo un montón de información. Utilizar el dermatoma, utilizar el viscerotoma, no es eficaz, no siempre da resultados. ¿Por qué? Y esto es claro, porque varias veces un segmento, un órgano, comparte varios segmentos vertebrales. Tanto a nivel simpático como a nivel parasimpático, el nervio vago inerva prácticamente todos los órganos. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para poder sacar esto? ¿Cómo podemos hacer para tratar de elucidar esto? Ok, existe un modo. Es el sistema facial que está en contacto con todos los sistemas. Está en contacto desde la piel hasta la célula más pequeña dentro de nuestro cuerpo. Está en contacto con el sistema vascular, con el sistema neural, con el sistema visceral, con el sistema musculoesquelético. El epitelio, el epimicio, el perimicio, el endomicio, es todo sistema conectival. El periósteo, sistema conectival. Todo está interconectado. Si ustedes aprenden a evaluar el sistema conectival de un cierto modo, van a poder entender dónde está la zona de mayor tensión. Y siendo así, poder trabajar ahí. Seguramente va a ayudar a la sintomatología, pero sobre todo va a ayudar a todo el sistema. Entonces esto es un concepto muy interesante que usted tiene que tener presente. Me doy cuenta que estoy hablando rápido, me estoy dando cuenta que estoy diciendo mucha información, y me doy cuenta que esto necesita reflexión. Esto necesita reflexión, porque nos hace cambiar rotundamente el modo de trabajar que tenemos. Porque estamos diciendo que podemos tener distintas problemáticas en el sistema musculoesquelético que no derivan de una problemática del sistema musculoesquelético. Entonces tengo que aprender a evaluar todo el sistema, no me queda otra. Porque si no voy a seguir trabajando y repitiendo una técnica que para una persona fue espectacular y resolvió todo rápidamente, a la otra no le hace nada. Y esto sé que le pasa a ustedes, porque es lo que me pasó a mí como oficio. Es lo mismo que me pasó a mí. Empecé a trabajar en unas cosas que iban fenomenales. Yo, cuando trabajaba en oficio, rehabilitaba más que nada hombro y rodilla. Y algunos hombros era imposible, pero imposible que es imposible. Y no tenía armas. Cuando empecé a estudiar osteopatía, empecé a introducir nuevas armas y sobre todo empecé a introducir nuevos pensamientos. Luego, cuando he tenido la posibilidad de conocer a Jean-Pierre y el trabajo de Jean-Pierre, esto ha revolucionado mi modo de trabajar. Y entonces he tenido otros tipos de resultados y entonces he cambiado de trabajo. Pero ese es mi camino, que no quiere decir que sea el de ustedes. Es mi camino. Entonces, la única cosa es que por suerte ahora, escuchándome un poquito, van a tener un panorama un poquito más amplio para poder ver si lo que están trabajando en un paciente no están resolviendo por algo y si barrar puede ser el caso para ayudar a esto. Bien, entonces pasemos un poco a la anatomía. Vamos a ver rápidamente uno de los casos más comunes de las problemáticas lumbares. Deriva de problemáticas que derivan del riñón, de la cápsula renal, de la fascia renal
y de los nervios en relación a ellos. Y ahora cuando vean un poco la anatomía rápido se van a dar cuenta que tuvieron un montón de pacientes así. Y se van a dar cuenta que por ahí el problema venía desde adentro. Entonces, rápidamente, los riñones son dos, son órganos retroperitoneales. Como pueden ver, tienen distinta medida. El derecho es un poco más, menos largo, más ancho. El izquierdo es más angosto y más alto. Generalmente, el riñón derecho tiene articulaciones viscerales con varias estructuras, como pueden ser el hígado, el duodeno, el colon, pero también tiene muchas conexiones, y los escuchen, la primera conexión importante que tiene es con el diafragma, con el músculo transverso, con el cuadrado lumbar, con el psoas, el riñón derecho. Si vamos al riñón izquierdo, tiene una conexión más íntima aún con el diafragma, tiene una conexión óptima con el psoas y el cuadrado lumbar, y obviamente con músculos transversales. Luego también tiene conexiones aquí con el estómago, con el vaso y con la cola del páncreas. Estas son, nosotros le llamamos conexiones viscerales. Luego el riñón también en esta zona de acá, derecha, tiene una conexión con el mesocolon transverso. Pero no voy a ser muy detallado en la anatomía, porque si no los voy a aburrir. Ahora, voy a extenderme apenitas más, sobre todo sobre las venas lumbares, porque van a entender un efecto muy importante sobre las hernias y los lumbares, y el drenaje, y los riñones. Entonces, de vuelta, tenemos los dos riñones, de vuelta el diafragma, acá lo podemos ver qué conexión tienen. Obviamente las glándulas suprarrenales no tienen el mismo sistema facial del riñón, están muy cerquita, pero no son lo mismo, aunque estén muy pegados y normalmente si están igual, son separados. Luego aquí podemos ver la conexión que tiene con el psoas, con el cuadrado lumbar, y aquí con el músculo transversalis y la fascia transversalis. Todo esto de diafragma, y aquí tenemos que el izquierdo es un poco más, tiene más conexión. La parte visceral ya la dijimos, y acá tenemos la parte vascular. Bien, no hablé de la pelvis renal y del uréter, pero bueno, me parece que es bastante obvio. El uréter aquí y la pelvis renal tienen un contacto más que íntimo con el músculo psoas. Ustedes saben que el músculo psoas viene denominado generalmente el músculo más intoxicado del cuerpo humano, y esto deriva de la conexión que tiene con el riñón, la fascia renal y el uréter, que dejan toxinas, eliminan toxinas, y muchas veces estas toxinas que eliminan crean esta contracción continua del músculo psoas. Recuerden que las toxinas pueden irritar la parte simpática de la inervación del músculo psoas y de por sí crear una contracción de algunas fibras, y con rotación obviamente de la columna. Bien, ahora observen esto. Vamos a pasar rápido: vena cava, aorta, vena arteria mesentérica superior. Esto es el tronco celíaco. Acá ya podemos ver que hay diferencias anatómicas claras. Aquí de este lado la vena renal es más corta de este. Aquí hay todo un mundo muy interesante que algún día les contaré, pero nos vamos a concentrar en otras venas. Nos vamos a concentrar en dos situaciones muy interesantes, siempre en relación al sistema visceral. Primero, observen esta vena y esta arteria. Estas son las venas y la arteria ovárica en las mujeres o testicular en el hombre. Vemos dos mega arterias y venas con dos ingresos o salidas de venas arterias en oblicuidad y con un lumen mucho menor. Esto es un detalle a nivel físico, biofísico, importantísimo. Y ahora vamos a ver qué pasa en el lado derecho y van a entender por qué, y ahí les voy a explicar por qué. Aquí, la arteria ovárica o testicular derecha entra y sale, digamos que sale, de la aorta, mientras la testicular ovárica de izquierda llega a la vena renal. Interesante. ¿Qué quiere decir esto, Matías? La primera cosa que quiero decirles es esto. ¿Cómo entra? Entra en una vena mucho menor, de mucho menor calibre, no entra oblicuo, entra perpendicular, y no solamente eso, tiene otra vena desde arriba, que es la vena diafragmática o frénica,
que entra de vuelta a la vena renal. Eso quiere decir que tenemos dos flujos que vienen así, con un flujo que va así. Esto, al interno, crea vórtices. Y cada vez que nosotros tenemos vórtices al interno de nuestro sistema, es un ralentamiento. Un ralentamiento, hace que el sistema venoso vaya más lento. Haciendo más lento, tenemos una estasis. Y cuando tenemos una estasis, tenemos que disminuir esa estasis. Generalmente, ¿cómo se hace? Con un cambio de la postura, con un cambio, con un movimiento de las vértebras y del órgano de esa zona, para relajar esa tensión, para hacer que el flujo al interno sea más ligero. Pregunta, y yo sé que se lo están preguntando algunos de ustedes. El varicocele, en el 90-95% de los casos, ¿de qué lado es? El izquierdo, ¿verdad? ¿Y esto qué es? Esta es la respuesta. Si usted tiene problemas a esta altura, de la fascia renal y del riñón, claramente no va a poder drenar aquí. Las venas que derivan, derivan del testículo empiezan luego a quedarse varices. Y tenemos el varicocele. Ahora, Matías, pero ¿cómo me lo explicás del lado derecho? Te lo voy a explicar eso cuando lleguemos a la fascia renal. Y vas a ver que cuando tenemos un problema en la fascia renal, también puede afectar el lado derecho. Pero vemos que ya un órgano está afectando un sistema y puede afectar un sistema reproductivo muy importante para nuestra supervivencia. Pero esto no es todo. Observen estas venas que están acá atrás. Estas venas que están acá atrás son las venas lumbares. Está la de la derecha y la de la izquierda. Cuando las venas lumbares superan el diafragma, en más o menos esta altura, vienen llamadas venas ácigos de la derecha, hemiácigos de la izquierda. Pero es la misma vena, es el mismo tubo, que luego van a nivel, la hemiácigos a nivel de la séptima o la vena, depende del autor, cruza hacia el lado derecho y luego la vena ácigos se inserta en la cava superior, a nivel posterior al bronquio derecho. Muy bien. Ahora, ¿qué me estás diciendo, Matías? Estamos hablando de los dolores lumbares, me estás hablando del ácido. Escuchen bien. ¿Por qué? ¿Qué cosa drena la vena lumbar? Bueno, Matías me está diciendo esto, seguramente tiene que ser el disco, claro. Pero no solo, porque también el canal medular, la dura madre, con el plexo venoso que tiene a su alrededor, viene drenado una gran parte por la vena lumbar. Ahora, si yo tengo un problema en el riñón aquí, si tengo un problema en la fascia renal aquí, esta vena tampoco drena. No drena como debería. Y es por eso que muchos terapeutas craneosacrales tienen muy buenos resultados con algunas personas que tienen hernia, porque hacen un trabajo fantástico sobre la dura madre, pero algunos con algunos no tienen ningún tipo de resultado. Y eso es porque el sistema renal y el sistema facial está en disfunción, y de consecuencia no hay modo de hacer drenar esto. Entonces lo que ellos movilizan a través de la dura madre cránica no les da el resultado que les da con otras personas. Entonces aquí ya tienen dos puntos muy, muy importantes. Si tienen ganas mañana o esta noche, vayan a verse quién drena el sistema venoso que drena los discos, las vértebras y la médula espinal. Vayan a verlo, se van a encontrar con esto y va a ser una gran sorpresa, muy maravillosa. Pero bueno, aquí estamos viendo todo esto sin el sistema nervioso. Pongamos un poco el sistema nervioso, que es al final, ¿no? La nocicepción, muchas de las veces, la mayoría de las veces viene por este lado. Sabemos que el sistema facial también está transmitiendo nocicepción en modo diferente, pero el sistema nervioso claramente es el con el cual tenemos que estar más acostumbrados a trabajar y saberlo trabajar. Entonces, aquí de vuelta vemos el posicionamiento de los riñones. Acá en esto, una imagen de abajo, son estas siempre imágenes del Netter. Podemos ver los distintos colores con los contactos que tienen con los distintos músculos. El verde el diafragma, el violeta o lila el psoas, el amarillo el cuadrado lumbar y el músculo transverso en naranja. Bien que hay una diferencia entre izquierda y derecha.
Ahora, si ya subimos acá y empezamos a observar esta parte de acá, van a poder ver que tenemos dos nervios, el riñón y el músculo. Esto es el psoas y esto es el cuadrado lumbar. Eso quiere decir que si vuelvo hacia atrás, entre el riñón, la fascia renal y la cápsula renal, aquí tenemos nervios. Quiere decir que si este riñón no se mueve, el nervio va a estar irritado. Vamos a ver esta imagen aún que es más clara. Sabemos todos que el duodécimo nervio subcostal no viene considerado en el plexo lumbar, pero si observamos la imagen de la izquierda, de la derecha, perdón, aquí podemos ver que tiene una conexión. Entonces, no viene considerado para los anatomistas, pero nosotros lo tomamos en consideración. Tiene un ramo aquí comunicante, luego con el ilio hipogástrico y el ilio inguinal, ilio hipogástrico y ilio inguinal, luego tenemos el cutáneo lateral de la pierna, luego tenemos el femoral, luego tenemos el génito femoral con su parte femoral y su parte inguinal, y al interno tenemos lo que vendría a ser el nervio obturador. ¿Ok? Todo esto nacen de estos centros, que es donde aquí tenemos el riñón. ¿Y quién inerva los músculos aquí? El músculo transverso, el oblicuo externo, el oblicuo interno, el cuadrado lumbar, el psoas, estos nervios que dejan ramas sobre estos músculos. Entonces, si ustedes pueden empezar a pensar, si se recuerdan que un riñón, con cada inspiración profunda que hagan ustedes, se puede llegar a mover 5, 7, hasta 9 centímetros. Una inspiración profunda, el riñón puede bajar hasta 9 centímetros y después subir. En una respiración normal debería moverse de 2 a 3 centímetros. Imagínense que queda bloqueado. Ustedes respiran, claramente aquí, moviéndose, la neurodinámica que le pasa por detrás de los nervios puede hacer su trabajo, pero donde está fijo, cada vez que ustedes se muevan, va a irritar ese nervio, porque lo va a estar comprimiendo. Si lo comprimo el nervio, tengo una nocicepción, tengo un dolor reflejo, que se puede manifestar en distintas áreas lumbares, dependiendo el punto de fijación del sistema renal con el nervio en cuestión. ¿Okay? Bien, aquí vemos un corte transversal, un corte sagital. En el sagital, si vemos la parte de aquí, podemos ver que el hígado, eso es el hígado, es el colon, el riñón es retroperitoneal, tiene una cápsula con grasa perirrenal y pararrenal, por adentro y por afuera del riñón. Es la famosa grasa que mantiene el órgano en su ubicación, porque la fascia renal inferiormente está abierta, nunca se cierra, está abierta. Por eso el órgano puede descender. Por eso las personas que pierden mucho peso, rápidamente pueden tener prolaxos de los riñones. Y obviamente ir a apretar alguno de estos nervios, ir a crear alguna irritación de estos nervios y tener los distintos tipos de patologías. Interesante para nosotros en esta imagen de acá, imagen del test tube, que adoro, es entender, esto es la fascia renal, la cara anterior, y esta es la fascia renal, cara posterior. Todos los autores están de acuerdo que la fascia renal pasa anterior a la vena cava y a la aorta. Todos están de acuerdo. Algunos no están tan de acuerdo con la fascia renal posterior, porque algunos la frenan en la vértebra y después aquí hacen salir la otra. Algunos la hacen pasar por detrás del pilar del diafragma y la conectan. Eso quiere decir que van en contacto acá con el ligamento longitudinal anterior. Muy bien. Pero están conectados. Es lo que les quiero hacer entender, que el riñón derecho está conectado con el riñón izquierdo a través de la fascia renal. Y ahora la van a ver mejor. Esta es una imagen de una disección mía en París, donde estos son los procesos transversos, está la duodécima costilla, aquí hemos abierto lo que vendría a ser el espacio de Greenfield, y aquí podemos ver la grasa pararenal, la fascia renal y el riñón. Recuerden que esta zona de acá, en el espacio de Greenfield, tenemos un acceso bastante fácil al riñón. Es por eso que los púgiles, los boxeadores, cuando a veces se golpean ahí, tienen un knockout inmediato, porque es una zona que tiene justo un espacio de
de menos músculo, de menos tejido, y claro, un trauma fuerte ahí sobre el riñón pone knockout a la persona. Entonces, vamos a ver esta imagen de acá, donde vamos a entender un poco mejor la conexión entre riñón derecho, izquierdo, y después vamos a ir dando el cierre. Vemos acá el duodeno con el páncreas, los dos riñones, con su cápsula renal y su fascia renal. Si nosotros sacamos lo que está anteriormente, esto es el plexo celíaco, el tronco celíaco con el plexo celíaco. Acá lo que pueden ver ustedes es que vemos bien la vena cava, la vena renal izquierda, y este tejido medio blancuzco que ven ustedes es la fascia renal. Si la agrando, pueden ver que esta fascia renal se continúa con el otro lado. Entonces, ¿se recuerdan la pregunta cuál era? Matías, ¿qué pasa con los que tienen varicocele o hidrocele del lado derecho? ¿Cómo me lo explicás? Te lo explico de este modo. El lado izquierdo es bastante fácil, ya lo entendimos, porque llega a la vena, llega directamente sobre la vena renal, ¿no? Izquierda. Es bastante fácil de entender. Pero sobre la derecha era más difícil. Pero claro, si nosotros tenemos presente esta fase que une los dos riñones, tanto por delante como por detrás, si yo tracciono de este lado la fase renal, la tracciono de este lado, claramente la tensión va a ser transmitida aquí. Mientras el sistema arterioso tiene la bomba del corazón, que sigue bombeando la sangre, el sistema venoso no lo tiene, es el movimiento. Y si ustedes aquí no me mueven los riñones, no tienen una respiración profunda, buena, dinámica, amplia, elástica, este sistema no se va a mover y aquí no va a haber drenaje. Y de consecuencia empieza el problema inferior. ¿Ok? Entonces, como han visto, el diagnóstico que se puede hacer de origen visceral para los dolores lumbares pueden ser un poco tomados un poco con estas herramientas. Les puede dar algunas informaciones. En osteopatía tenemos ¿no? el modo también de diagnosticarlo de Harricot y de Chapman, un neurolinfático de Chapman y Harricot. Son dos personajes de la osteopatía importantes que nos han dado información de cómo diagnosticar problemáticas viscerales en el sistema. Pero bueno, yo considero, yo he practicado eso a mis inicios y he practicado también lo de Barral. Creo que no cabe duda, todas las escuelas de osteopatía prueban a adoptar el trabajo de Barral, enseñan un poco lo de Chapman y Harricot, pero saben que no es siempre tan preciso y tan específico como el trabajo que hacemos con Jean-Pierre. Así que bueno, yo creo que he dado un buen marco a todo esto. Me gustaría que si alguien tiene preguntas, me las hagan. No sé si están ahí todavía, si se han dormido. Tenemos el chat, me las pueden escribir por el chat. Y bueno, yo les voy a ir contestando en relación a lo que les pueda ofrecer. ¿Ninguna pregunta? Vamos a dar el cierre entonces. Ok. Tenemos acá. Estoy leyendo la pregunta de Uriel, en tanto veo que tenemos gente de Bolivia, de Argentina, Puebla, Santa Cruz. Sí, la evidencia hay un montón de evidencia. Basta poner en PubMed
manipulación visceral, o visual manipulation, porque es en inglés todo ahí, y ya ahí tenés un montón de artículos. En el Barral Institute también tenemos una parte, el segmento donde entras, que está toda la parte de la búsqueda científica sobre el sistema visceral. Es verdad, como dices tú, que quizás no tengamos un número tan grande como el del sistema musculoesquelético. Eso sí, estoy de acuerdo contigo que no lo hay. Pero, por ejemplo, hay muchos artículos sí, de manipulación viscerales de dolor lumbar, no referido, no específico, y manipulaciones viscerales. Y los resultados son muy buenos. Y si bien en algunos ponen algunas dudas sobre el trabajo, hay que entender también quién fue el que manipuló. Porque te puedo asegurar que lo que me enseñaron a mí en mi escuela de osteopatía, de cómo se manipula un órgano, y lo que enseñamos nosotros, o lo que enseña Jean-Pierre, hay un mundo de diferencia. Pero sí hay información sobre, siempre hay más, ¿no? Siempre hay más sobre eso. También se habla también del sistema facial, no hay evidencia. Me parece que hay que ser un poco más científicos y un poco más serios y buscar. Pero hay. PubMed ya tenés algo y después tenés en la página Barral Institute, también podés ir a buscar. El Cerrato. Sí, ahora estoy viendo la pregunta de García aquí, no sé el nombre, pero sí. El Cerrato, claro, sí, está claramente. Ahora, hay que pensar que cuando un órgano tiene una dificultad, el sistema facial que está alrededor es el primero que va a ayudarle. El sistema muscular también va a ayudarle. Pero claro, el sistema muscular gasta mucha energía en ayudarle. Entonces, lo que sucede generalmente es que trabaje el sistema facial o empezar a fibrotizar ligamentos en modo tal de que no se haga un consumo de energía grande. En este caso, el Cerrato está más arriba, ¿no? En el inferior, a ver, hasta hay 4 personas que están esperando. Okay, están entrando. Sé que hubo una desconexión, disculpen. El Cerrato está un poco más arriba, está en segmentos un poquito más arriba, sobre todo los cuerpos. Pero nosotros lo que notamos, por esta conexión que hay sobre el diafragma, es que luego toda la caja torácica empieza a moverse menos. Imagínate que cuando inspiramos, el centro frénico baja, el riñón debería ser en grado de bajarse, las costillas deberían ser en grado de separarse, ¿no? Eso estamos todos de acuerdo. Perfecto. El problema es que si yo no bajo, el centro frénico de ese lado baja del otro lado y las costillas de ese lado no se abren. El Cerrato puede empezar a manifestar menos movimiento. Y eso en el tiempo crea problemas. Absolutamente sí. A ver, ¿qué tenemos más acá? A ver. Caso clínico, sí, tiene toda razón, Marlene, es que son las 1 de la mañana. Quería poner un caso clínico, pero no, lo había programado, pero no, me equivoqué. Cambiando el país, no se dio. Rosana, te esperamos en Visceral 1. Damián, ¿qué dice? Sí, absolutamente sí, Damián. Las fascias son un método de transmisión, no solamente de fuerza, de fuerzas, sino también de sensación. Sobre todo el trabajo de Esteco ha demostrado, la fascia superficial es muy rica, se sabía que la fascia profunda era rica en toda una serie de receptores con nociceptores que pueden transmitir el dolor, pero ahora también se sabe que la fascia superficial las tiene. Y esto justificaría un poco mejor porque algunas terapias con un contacto tan ligero puede tener un gran beneficio y no son solamente placebo. Ahora, acá hay una buena pregunta de Laura en relación a las piedras. Ahora, nosotros sabemos que sí podemos eliminar las piedras, solamente las que están en la pelvis a nivel medio y superior, no las que están inferior. Jean-Pierre ha visto que las piedras que están inferior, incluso haciendo las manipulaciones levantando el cuerpo y dejando la cabeza hacia abajo, o sea, inclinado, para tratar de ayudar mecánicamente a empujar
esas piedras de la parte del polo inferior del riñón no han sido tan eficaces. No han sido tan eficaces. Así que normalmente cuando es así, nosotros decimos que mucho no podemos hacer. Sí podemos hacer más con las que están en la parte media y en el polo superior del riñón. Ahí sí hemos tenido buenos resultados, y ahí utilizamos también, cuando manipulamos, si estas personas, depende del calibre también, claramente, del calibre. Normalmente nosotros decimos que hasta 7, Jean-Pierre trabaja hasta 9, pero digamos hasta 7 milímetros, nosotros podemos ayudar a eliminar esos cálculos. Si los cálculos son mayores, es muy difícil. Y también tenemos que hacer un buen trabajo ahí, luego sobre el urete de la vejiga, para que se pueda eliminar, claramente. Sí, ahí tenemos un mensaje de JJ García. Sí, problemas digestivos en relación a los riñones, claramente sí. ¿Mm? Por distintos motivos. El riñón izquierdo tiene una articulación con el estómago, y ahí ya tenés un punto donde se pueden transmitir fuerzas o se puede disturbar la fisiología. El riñón derecho, en cambio, va en contacto prácticamente con todos los órganos digestivos, porque si bien el hígado no es un órgano digestivo, tiene un efecto muy grande, ¿no?, con lo que hace a nivel hormonal, a nivel enzimático y demás. Después va en contacto con el colon, va en contacto con el duodeno, y va en contacto con el duodeno, una zona muy importante que es el segundo trato del duodeno, donde entra el conducto biliar común y el canal pancreático, o de Wilson. Ese segmento es muy importante y el riñón tiene contacto con él. Y bueno, claramente si hay ahí, a través de la fase de TOLT1 o a través de la fase de TRACE, un cambio o una modificación, eso puede crear una alteración y en el tiempo crea también una problemática digestiva. Sí, absolutamente sí. Bueno, para los que quieran ver el caso clínico, repito, en la página de Barral México, www.barralmexico.com, ahí tenemos un caso sobre justo un riñón, creo, de una persona que tiene problemas de cuello y brazo, y en la evaluación el problema era del riñón, no me acuerdo si era derecho o izquierdo, porque ya es un video que pusimos hace bastante tiempo. Manipulamos el riñón y después vemos todos los cambios que se crean en el sistema musculoesquelético. Última de Laura, a ver. Sí, sí. Todo. Ok, la diástasis, mira, lo que está, Laura, lo que está poniéndome aquí con respecto a una diástasis abdominal, más una hernia umbilical, más medicación en exceso y problemas emocionales, lo que me está diciendo es hay un cambio fisiológico muy grande con un cambio de presión muy grande, porque claramente se ha creado una diástasis, quiere decir que la presión interna es muy grande, y esto ha provocado también la hernia umbilical. Recuerden que las hernias no son otra cosa que una posibilidad del sistema de eliminar presión al interno. Todas las hernias tienen esa función. Cuando sale un pedacito de hernia hacia afuera, libera un poco de presión al interno. Ese es el problema. El sistema al interno empuja, empuja, empuja y termina saliendo. Claramente cuando el sistema no está bien y encima se medica mucho, se crea un gran problema, y las emociones claramente tienen que responder. Eso no hay... Si eres Laura Cano, si eres de Ciudad de México, están Ana Turrent y Lucila De Carlo en México, de fisioterapia integral. Ellos seguramente lo pueden ver y pueden ayudar a este tipo de problemas, porque son muy capacitadas, ya tienen toda la formación en manipulación visceral, también en manipulación neural, y te pueden dar una mano. Fisioterapia integral, ellos te pueden dar una mano. Bueno, yo creo que voy a ir cerrando, porque acá ya se hizo bastante de noche. Les quiero agradecer de corazón a todos. De vuelta agradezco a Marlene Sarmiento por la organización, a Fisiotrabajo por la posibilidad de estar acá con ustedes. Les mando un saludo muy grande. Y bueno, espero verlos pronto en México. Tengo muchas ganas de volver, ya me falta mucho en México.
tengo ganas de comer unos buenos tacos, comerme mi fruta, mi mango, bien mexicano que siempre me hace degustar y que ya me llena la boca de saliva, de solo pensarlo. Les mando un saludo muy grande. Recuerden, nosotros estamos presentes Gracias, en México. Matías. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Y bueno, sepan que también la manipulación visceral les puede ayudar. La manipulación visceral les puede dar un instrumento más para ayudar a vuestros pacientes. Y que bueno, nosotros estamos presentes en México y que los esperamos. Cuando todo esto se abra, se calme todo y volvamos a la normalidad de esta locura, todos vamos a estar mejor. Un saludo muy grande y que sigan muy, muy bien. Cuídense y cuiden a toda su familia, a toda su gente. Gracias por todo.